La diarrea aguda se define como el aumento súbito en la emisión de heces, mayor de 3 en 24 horas, y disminución en la consistencia de estas, las cuales pueden ser semilíquidas o líquidas, que puede o no estar acompañada de vómito. Generalmente, el cuadro se autolimita entre 3 y 7 días, máximo 14 días. En los niños alimentados con leche materna exclusiva, la disminución en la consistencia de las evacuaciones y la presencia de vómito son indicadores certeros de la presencia de esta patología que tan solo el número de evacuaciones. Desde el punto de vista fisiopatológico, la diarrea es la eliminación abundante de heces que contiene principalmente agua, determinada por la asociación de varios mecanismos: la inhibición en la absorción por los enterocitos, la hipersecreción digestiva y la exudación debida a una reacción inflamatoria. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades diarreicas se clasifican clínicamente en 3 tipos: diarrea aguda acuosa, diarrea aguda disentérica y diarrea persistente. Diarrea aguda acuosa es el cuadro clínico más frecuente en la infancia y se caracteriza por la presencia de evacuaciones líquidas abundantes. Puede acompañarse de otros síntomas como vómito, fiebre, náuseas y dolor abdominal. Este cuadro se produce cuando un patógeno daña las vellosidades del intestino delgado proximal, lo que disminuye la absorción de líquidos y electrolitos, produciendo hipersecreción en el lumen y evacuaciones acuosas. Los microorganismos más frecuentemente implicados son el Vibrio cholera, Escherichia coli y los virus como son el rotavirus, norovirus, astrovirus, adenovirus y calcivirus humano. El cuadro clínico usualmente es breve, 1 a 3 días, aunque puede durar hasta 2 semanas. Sin embargo, la pérdida de líquidos y electrolitos puede condicionar un cuadro grave de deshidratación, por lo que el tratamiento de rehidratación es un pilar fundamental en su manejo. Diarrea aguda disentérica. Se define como la presencia de sangre macroscópica en las heces. Clínicamente, el cuadro suele acompañarse de fiebre, tenesmo y dolor abdominal. El vómito no es un síntoma frecuente y las evacuaciones por lo general son de escaso volumen, semilíquidas o líquidas con la presencia de sangre y moco. Desde el punto de vista fisiopatológico, el daño se origina a nivel del colon por la invasión e inflamación de los enterocitos. Los agentes más frecuentes en nuestro medio son Shigella y Entamoeba histolítica. En niños mayores se encuentran Campylobacter jejuni y Escherichia coli enteroinvasiva. La diarrea aguda disentérica por lo general requiere manejo antimicrobiano. Diarrea persistente es aquella que se presenta por más de 2 semanas, pero menos de 4. Su etiología puede ser infecciosa o no infecciosa. Las causas infecciosas incluyen parásitos, como Cryptosporidium, Giardia lamblia y Microsporidium. Bacterias como Aeromoona, Campylobacter, Clostridium difficile, Salmonella, Shigella y E. coli. Así como también virus, como el rotavirus, calcivirus, astrovirus, adenovirus y coronavirus. Las causas no infecciosas son múltiples, entre las que destacan inmunodeficiencias, uso prolongado de antimicrobianos, intolerancia alimentaria y enfermedades pancreáticas, entre otras. Entonces, en resumen, la diarrea acuosa es el cuadro clínico más frecuente, una duración promedio de 1 a 3 días. Fisiopatología: se produce daño en las vellosidades intestinales, evacuaciones líquidas y abundantes. Puede acompañarse de vómito, fiebre y dolor abdominal. Principales microorganismos implicados: Vibrio cholera, E. coli enterotoxigénica, rotavirus y normovirus. En cuanto a la diarrea disentérica, tiene un cuadro clínico que incluye la presencia de sangre en las heces, una duración promedio de 5 días pero que puede extenderse hasta 14 días, una fisiopatología en la cual se produce inflamación e invasión de los enterocitos a nivel del colon, y otros síntomas incluyen fiebre, tenesmo, dolor abdominal y el vómito no es frecuente. Principales microorganismos implicados son Shigella,
E. coli enteroinvasiva y entamoeba histolítica. Y finalmente la diarrea persistente, en el cual el cuadro clínico tiene una duración de más de 2 semanas, pero menos de 4. La etiología puede ser infecciosa o no infecciosa, y la fisiopatología dependerá de la etiología. Entre las causas infecciosas, la más frecuente son las parasitosis. La diarrea aguda en México es una enfermedad tan antigua como la historia de nuestro país, ya que existe evidencia científica que, desde la época prehispánica, era considerada un problema de salud pública responsable del aumento de la mortalidad. Con la llegada de los españoles, la población de nativos mexicanos pasó de 30 millones a 2 millones, debido a las enfermedades traídas del Nuevo Mundo, entre las que se destaca cólera y salmonelosis. En los países en vías de desarrollo, los agentes más frecuentes de diarrea aguda infantil son rotavirus y distintas variedades de E. coli. En México, la principal etiología de la diarrea aguda infantil es viral, aunque los agentes bacterianos pueden ser predominantes en determinadas épocas del año, finales de primavera y verano. Los rotavirus constituyen el principal agente etiológico de diarrea grave en la infancia. Respecto a la etiología bacteriana, los agentes más frecuentes son Salmonella y Campylobacter, seguidos de Shigella, Aeromona y Yersinia. El principal mecanismo de transmisión es fecal-oral. Los patógenos se encuentran en agua o alimentos contaminados con materia fecal, o mediante la contaminación directa de las manos u objetos utilizados durante la preparación de alimentos. Entre los factores de riesgo para presentar diarrea aguda se encuentran las deficiencias en el saneamiento básico, el suministro insuficiente de agua potable, la marginación social, falta de alimentación al seno materno y la limitación en la higiene personal y del hogar. Se han identificado diversos determinantes sociales que también influyen en su incidencia, como lo son el nivel escolar y edad de la madre, embarazo durante la adolescencia, bajo peso al nacer, edad menor de 3 meses y bajo nivel sociocultural, así como alimentación exclusiva con fórmula durante los primeros 6 meses de vida, bajo impacto en la promoción de lactancia materna exclusiva e introducción a la alimentación complementaria antes de los 4 meses. Se estima que hasta el 88% de los casos de diarrea aguda están relacionados al saneamiento deficiente y a un suministro insuficiente de agua potable. Estos fueron los determinantes sociales y factores de riesgo de la diarrea aguda en pacientes de 2 meses a 5 años. Pero ahora hablemos de la prevención primaria. ¿Cuáles son las actividades de promoción? Es la protección específica, como la vacunación contra rotavirus, lavado de manos, manejo correcto de alimentos, como la cocción de los productos cárnicos, uso de plata coloidal o cloro para desinfectar las frutas y verduras. Lactancia materna exclusiva, ya que permite disminuir la incidencia y previene hasta 4 millones de muertes al año en menores de 5 años. Hablemos de la lactancia materna exclusiva. La inmunidad que confiere la lactancia materna exclusiva es fundamental durante los 2 primeros años de vida. Es considerada la primera vacuna que recibe un niño y funciona como tratamiento y método preventivo de diarrea aguda, ya que durante los primeros 6 meses de vida reduce la morbimortalidad hasta en un 80%. La prevalencia de la lactancia materna exclusiva en México y América Latina son similares durante los primeros 3 a 6 meses de vida. La vacunación contra el rotavirus. El rotavirus es la principal causa de diarrea aguda grave en menores de 5 años en el mundo. Es responsable de 114 millones de nuevos casos y 24 millones de consultas médicas. De estas, el 10% requieren hospitalización y 5% fallecen por esta causa. El Esquema Nacional de Vacunación del Sistema Nacional de Salud Mexicano incluye la vacuna contra rotavirus, lo cual ha contribuido a la reducción de la mortalidad infantil en menores de 5 años desde su introducción. Hablemos del manejo de alimentos. El manejo correcto de alimentos consiste en la cocción a la temperatura adecuada y tiempo correspondiente, lavado de manos, evitar el uso de joyas y accesorios en las manos, uso de equipo especializado para protección y preparación de alimentos, así como aislamiento del manejador de alimentos cuando presente alguna enfermedad gastrointestinal y o respiratoria. Los principales agentes identificados que producen toxinas responsables de diarrea aguda que se encuentran en alimentos contaminados de origen animal, como carne y leche no pasteurizada, son Staphylococcus aureus, Salmonella, Campylobacter,
y E. coli. La cocción correcta de alimentos es una forma eficiente de eliminar los agentes que provocan diarrea aguda. De acuerdo con la NOM, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, la temperatura y tiempo para la cocción será de acuerdo con el tipo de alimento. En cuanto al manejo de verduras y frutas, Salgado Escobar y colaboradores mencionan que el desinfectante más efectivo es el extracto estandarizado de semillas cítricas y glicerina, seguida de plata coloidal, y finalmente el dióxido de cloro al 10%. Es importante señalar que el tiempo de efectividad de la desinfección de las frutas y verduras depende de cada uno de los tratamientos de desinfección. Y no está de más hablar del lavado de manos con agua y jabón, porque es la estrategia más efectiva de promoción para la salud utilizada para evitar la diarrea aguda. El no contar con los elementos mínimos para el correcto lavado de manos aumenta casi 4 veces el riesgo de desarrollar diarrea aguda, en comparación con aquellas personas que sí cuentan con ellos. Una mala técnica de lavado de manos aumenta el riesgo de desarrollar diarrea aguda hasta en 6 veces.